Buenas noches a toda la audiencia presente. Damos inicio a esta exposición ya virtual sobre identificación de serpientes en Buenos Aires. Me presento, mi nombre es Javier Beruard, soy médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Me desempeño entonces como veterinario en el Serpentario Educativo del Tigre y también en el Núcleo de Rehabilitación de Fauna Silvestre Aligüén. También soy docente de la carrera Profesorado de Biología en el Instituto Superior de Formación Docente, número 16 de la provincia de Buenos Aires, y formo parte del equipo docente del grupo GEMAF, ¿sí? Del Grupo de Estudio y Manejo de Ambiente y Fauna, que es la institución entonces que organiza este evento. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, no demasiado larga, pero vamos a esperar un poco que se vayan sumando más personas a la charla, que directamente se enganchan en vivo. Así que inicio aclarando que, como es una charla abierta, ¿verdad? Es una charla, una exposición, mejor dicho. Nosotros estamos acostumbrados a decir charla porque siempre tratamos de hacer un ida y vuelta en los cursos y capacitaciones que damos entre el expositor y las personas que están escuchando. Esta vez lamentablemente no va a ser posible, así que solamente me van a escuchar. Por lo tanto, es una exposición. Pero entonces a lo que quería llegar es que, como la audiencia seguramente va a ser muy diversa en base a conocimientos, o sea, hay personas que van a estar viendo esta charla que saben mucho de serpientes con seguridad, y va a haber otras personas que no van a tener demasiados conocimientos, y como consecuencia, al ser una charla pública, abierta, con estas características mencionadas, tratamos de equilibrar todos los grupos. Y eso significa, por supuesto, bajar un poco el nivel de la charla, de la exposición. Esto no va a ser una exposición muy profunda sobre herpetología, sino que va a querer ser más específica sobre justamente la identificación de serpientes que podemos encontrar nativas, ¿no?, en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, tanto ciudad, por supuesto, como provincia. Así que les voy a pedir, por favor, a las personas que sepan mucho, ¿sí?, que sepan tener paciencia, sepan comprender si en algún momento me extiendo demasiado en un punto que es muy obvio o muy básico, porque seguramente puede haber personas que no tengan el concepto incorporado. Y también les voy a pedir a las personas que no tengan mucho conocimiento, que si en algún momento pronuncio o me explayo sobre un concepto que no conocen en absoluto, simplemente anoten la pregunta y ténganla para pronunciarla, para consultarla al final del video, de este video, que vamos a hacer un segundo video que va a ser de rondas de preguntas y respuestas nada más. En este momento, yo personalmente estoy viendo la pantalla completa, si no estoy viendo el chat. Si hacen una consulta por chat, en este momento no la voy a leer, recién la voy a poder leer al final de la charla. Pero bueno, les comento eso, que cuando se termine esta charla, vamos a dar un segundo video en el que simplemente voy a contestar las preguntas que hayan hecho durante toda la exposición. O, llegado el caso, si anotaron una palabra, un concepto y lo quieren preguntar en el segundo video, por supuesto va a ser respondido entonces en ese momento. Bueno, iniciamos con una introducción básica de serpientes, ¿verdad? Vamos a ubicarlas taxonómicamente. Para un segundo para que vean bien la diapositiva. Y bueno, iniciamos. Por supuesto, estamos hablando de animales que son vertebrados, ¿verdad? Tienen esqueleto interno y la columna vertebral está conformada por las piezas óseas, que son las vértebras, que van cubriendo el sistema nervioso central, la médula espinal del sistema nervioso central.
Y esta es la característica principal que los agrupa a todos los ofidios entonces en esta categoría. Dentro de los vertebrados son tetrápodos, si bien es un concepto que puede sonar raro para las serpientes, que justamente han perdido los miembros evolutivamente, ¿verdad? Los tetrápodos son aquellos animales que presentan 4 miembros. De todas maneras, es una cuestión evolutiva del grupo, como provienen en conjunto con los demás animales que pertenecen a esta categoría, se incluyen como tetrápodos. Son reptiles. Acá hago un pequeño paréntesis. En la taxonomía clásica, reptiles es una clase. Actualmente no se considera así, pero se sigue utilizando el concepto porque es muy cómodo agrupar, ¿sí?, a animales vertebrados, tetrápodos, pulmonados, ¿sí?, todos con respiración pulmonar, que presentan un tegumento conformado por escamas, impermeable al agua, y que no presentan ni plumas ni pelos. Entonces es bastante cómodo agruparlos en sí. Y con la característica de ser poiquilotermos, que significa que no pueden regular la temperatura corporal. Se conocen más en criollo como de sangre fría. Si bien no es el concepto correcto, de todas maneras se entiende de esa manera. Pertenecen al orden de los escamosos. Eso lo comparten con los lagartos y con los anfisbénidos. Los anfisbénidos los vamos a desarrollar un poco en esta charla también. Bueno, los lagartos ya saben lo que son. En ese pequeño grupo se separan entonces de tortugas, cocodrilos y otros reptiles menos conocidos. Y pertenecen al suborden de los ofidios, que ahí sí encontramos entonces la terminología correcta para hacer referencia a serpientes. Respecto a las familias, ¿sí?, el suborden se divide en varias familias. Seguimos hablando de taxonomía. No me voy a enroscar mucho con esto. Ni siquiera voy a pronunciar esas palabras. Voy a dejarlo como algo simplemente para las personas a las que les interesa esto, que están en el palo de la herpetología o de la zoología en general. Sí me interesa destacar al grupo, a la familia Dipsádidos, que es como realmente se denominan lo que en criollo se conoce como culebras, y que son la inmensa mayoría de las serpientes de las cuales vamos a hablar y a ver fotografías. Casi todas son dipsádidos. Después las otras familias, de todas maneras, algunas están representadas y en la ficha individual de cada especie está marcado. También sepan que este video va a quedar grabado, ¿sí? Por un tiempo lo van a poder ver de manera pública, sin inconvenientes. Así que si lo quieren volver a ver por segunda vez, van a poder hacerlo. Lo primero a lo que quería dedicarme es a derribar un mito, que es cómo identificar una serpiente venenosa, que es un concepto, un conjunto de conceptos que durante muchísimo tiempo se transmitieron y hoy están ya asumidos como obsoletos. ¿Sí? Seguramente varias de ustedes han escuchado que una serpiente venenosa se puede identificar porque tiene la cabeza triangular, porque tiene colores muy vivos, porque la cola termina de golpe, porque los ojos presentan pupilas elípticas o alargadas, por las fosetas que se encuentran a los costados del hocico, y todo es falso, no es correcto. La cabeza triangular corresponde en realidad a determinadas especies. La yarará tiene una cabeza triangular y entonces eso ha presentado a la confusión, ha prestado a la confusión. Se asume que si la serpiente tiene la cabeza triangular es venenosa, y eso no es así. Hay muchas serpientes que o bien tienen la cabeza levemente triangular, o bien cuando se asustan aplastan el cuello y la cabeza toma una forma de aspecto triangular y no son venenosas. También puede ocurrir que nos encontremos con serpientes con la cabeza cónica que son venenosas. Después, pasando a los colores vivos, a mí me ha tocado muchísimas veces escuchar, por lo menos,
que una de las maneras más infalibles para identificar si una serpiente es venenosa o no es mirarle la panza y que si la panza es roja es venenosa. Y eso es falso, contundentemente falso. A tal punto de que es exactamente al revés. Por lo menos en Argentina, esto no solamente en Buenos Aires, en toda la República Argentina, si una serpiente tiene la panza roja, podemos estar seguros de que no es venenosa. Ninguna de las especies venenosas que tenemos en el país presenta la panza continuamente roja. Con respecto al final abrupto de la cola, otra vez es una característica propia de algunas especies de yarará y que no tiene que ver con todas las serpientes venenosas, y hay otras especies que pueden llegar a presentar un final abrupto de la cola y que no son venenosas. Las pupilas alargadas, tampoco. Las pupilas alargadas, en realidad, elípticas es la terminología correcta, corresponden a animales de hábitos nocturnos. No tiene que ver con que sean venenosas o no sean venenosas. Hay serpientes que no son venenosas, pero como son nocturnas tienen la pupila elíptica. Y sí nos pasa que la cascabel o una yarará presentan las pupilas alargadas porque son efectivamente animales que es común que entren en actividad cuando comienza a oscurecer. Las fosetas rostrales también tiene que ver con una familia sola. Los vipéridos, ¿sí?, que son otra vez la cascabel y la yarará, tienen fosetas rostrales. Pero otra vez, serpientes venenosas que no tienen esas fosetas. E incluso algunos boidos, ¿sí?, algunas boas, pueden presentarlas también y son animales que no tienen veneno. Entonces, bueno, esto lo pueden leer ustedes, igual lo voy a leer en voz alta, para que quede concepto claro en toda la charla. No existe ninguna característica absoluta compartida por todas las especies venenosas, ni alguna característica visible que agrupe a todas las serpientes inofensivas. Sí se pueden conocer los detalles distintivos de las especies venenosas más comunes y saber identificarlas individualmente, diferenciando también las especies comunes localmente que no son peligrosas. Y a eso apunta toda la exposición de hoy, a hacer una presentación de las distintas especies que podemos encontrar en la costa del Río de la Plata y en los pastizales consecuentes en lo que es Buenos Aires y sus alrededores. Vamos entonces a encontrarnos con fichas de las diferentes especies y en cada ficha vamos a encontrar clasificaciones. Y para ir familiarizándonos con las clasificaciones, primero voy a hacer una pequeña introducción en ellas. Vamos a categorizar a todas las serpientes en base a su peligrosidad, al tipo de dentadura que tengan, a la distribución y a la frecuencia de encuentro. Con respecto a la peligrosidad, estamos hablando de tres categorías sencillas, fáciles de incorporar, que son alta, baja y nula. Alta son muy pocas. Vamos a encontrar que muy pocas serpientes son realmente peligrosas en esta zona, por fortuna. Después nos vamos a encontrar con una categoría que en lo que es la temática de serpientes es relativamente nueva. Durante muchísimo tiempo se hablaba de peligrosas y no peligrosas. Hoy tenemos conocimientos por registros de accidentes y por estudios más profundos en venenos que hay algunas especies de serpientes que tienen veneno y que se consideraron durante mucho tiempo inofensivas. Ya no se consideran inofensivas, si bien la peligrosidad es baja, porque los accidentes con estas serpientes no requieren de la transfusión con un suero antiofídico para su resolución. De todas maneras, como no son animales inofensivos, los vamos a destacar como de peligrosidad baja. Por si no se entendió, lo vuelvo a repetir, de peligrosidad alta vamos a considerar aquellas especies muy pocas cuyo accidente ofídico, ¿sí?, una mordida de ellas, requiere la internación de una persona en un hospital y la transfusión de suero antiofídico. Cuando la peligrosidad decimos que es baja, estamos hablando de una serpiente que tiene veneno, pero el tratamiento de la mordida de esta serpiente no requiere necesariamente de suero. Y por último nos encontramos con la categoría de peligrosidad nula, que es donde vamos a poner a la inmensa mayoría de las serpientes que vamos a encontrar en Buenos Aires. La inmensa mayoría no tienen veneno. Proseguimos. Respecto a la clasificación dental. Esto puede ser un poco incómodo para las personas que nunca las leyeron porque son palabras medias raras. Pero por favor pónganme atención
porque esto lo voy a decir ahora y después no lo voy a repetir mucho. Voy a decir que una serpiente es aglifa o pistoglifa o solenoglifa y lo voy a dar por comprendido. La clasificación dental corresponde entonces a la relación entre los dientes y las glándulas de veneno de las serpientes. Inicio por el ejemplo de arriba a la izquierda. Encontramos las serpientes que llamamos aglifas, que son la inmensa mayoría otra vez de las serpientes que encontramos en Buenos Aires, porque son las que no tienen veneno, no tienen glándulas asociadas a los dientes. Posteriormente pasamos a las serpientes venenosas, que son las otras tres categorías. Una de ellas, la de arriba a la derecha, es las que denominamos opistoglifas, que son las serpientes que presentan dientes de inoculación de veneno en la parte más posterior del maxilar superior, o en la parte de arriba de la boca, atrás, para decirlo de una manera más sencilla. La siguiente categoría, de abajo a la izquierda, rarísima en esta región, es la proteroglifa, en la cual los dientes de inoculación de veneno se encuentran adelante. Son los dientes más rostrales, ¿sí? Los dientes más delanteros de la boca del animal. Y por último, pasamos a la cuarta categoría o clasificación, que son las solenoglifas, que son aquellas serpientes que presentan un par de colmillos modificados, articulados, que cuando abren la boca los colmillos pueden salir proyectados hacia adelante. Son muy pocas las serpientes, de hecho hay una sola especie que presenta esta característica acá, que la vamos a desarrollar con bastante detalle. Respecto a hábitat, bueno, acá tenemos bastante para hablar. No me quiero extender demasiado para no seguir aburriendo antes de empezar con las serpientes. Pero nos encontramos con que en el área que nos toca podemos encontrar básicamente tres hábitats diferenciados, que son la ribera rioplatense, los humedales asociados a la ribera, que son las zonas inundables, así sea por lagunas, por arroyos, por ríos o por bajos, y los pastizales, que actualmente están muy alejados del centro urbano, salvo algunos relictos muy puntuales que se encuentran en algunos lugares del conurbano. Los pastizales se encuentran todos periféricos. Por último, encontramos el ambiente urbano en sí, que por supuesto no presenta ninguna especie característica. Los hallazgos de serpientes en ambientes completamente urbanizados son muy ocasionales. Pero como son especies que habitaban el pastizal donde ahora está la ciudad, tampoco es tan raro. O como son especies que se mueven por los cuerpos de agua, porque son de ribera o de humedal, tampoco es tan raro que en una creciente del río o por un ingreso de agua terminen apareciendo en barrios donde son más inesperados. Y destaquemos la existencia de los animales que llamamos fosoriales, que son aquellos que viven en las capas del suelo, ¿sí? Son animales subterráneos, para decirlo fácilmente, que pueden llegar a encontrarse en casas, no digo en un edificio, pero sí en una casa, en las afueras o en algún ambiente perirural, o no tanto, alguna casa con un terreno grande que hace mucho tiempo no se interviene el suelo, por ahí se hace un pozo y se encuentra uno de estos animales y puede llegar a generar una situación de pánico siempre injustificada. Destaquemos también igual que las serpientes son o más bien de un ambiente o más bien de otro, pero no son exclusivas. Cuando yo hable de serpientes típicas del humedal, no estoy diciendo que no pueden estar en los otros ambientes. Digo que son mucho más comunes en el humedal. Y lo mismo si digo que son del ribero o si digo que son del pastizal. No es que la serpiente viene por el pastizal, porque del pastizal se encuentra algún humedal, se frena de golpe y pega para atrás porque no es del humedal. No, no funciona así. Es mucho más variable. Pero es más frecuente encontrar especies típicas de humedal, típicas de pastizal y típicas de la ribera en los ambientes correspondientes. Aunque es posible que aparezcan en cualquiera de los tres. Y también quería aclarar, van a encontrar que no hay especies propias, exclusivas de Buenos Aires, quiero decir. No hay una especie que encontremos en la costa del Río de la Plata y no encontremos en otro lugar. Eso no pasa. Pues eso ocurre porque el Río de la Plata en realidad es un punto de encuentro de ambientes, ¿sí? El pastizal pampeano, la cuenca paranaense
y incluso los talares de Barranca, aunque están muy escasos, se encuentran todos en el Río de la Plata, y entonces cada ambiente trae especies diferentes y podemos verlas acá. A lo que quiero ir es que hay especies que están en Buenos Aires y que también están en Córdoba, en Paraguay, en Jujuy, en el sur de Brasil y en Uruguay. Hay algunas que no, hay algunas que son más específicas de un lugar determinado y hay otras que son muy amplias y aparecen en Buenos Aires. No hay ninguna que sea exclusiva de esta región, pero sí hay muchas que se comparten o con Uruguay o con el litoral argentino, a veces también con Paraguay o con toda la llanura pampeana, incluyendo entonces provincias de La Pampa y de Córdoba. Lo vamos a ir mencionando. Por último, respecto a presencia y frecuencia, esto es un concepto muy arbitrario, lo acepto, pero vamos a dividir a los animales en presencia habitual, común, rara, ocasional y extraña. Cuando hablamos de una serpiente habitual, es que es muy común encontrarla en el ambiente al que corresponde. Cuando hablamos de que es común, estamos hablando de una frecuencia menor de aparición a la habitual, pero que todavía sigue siendo una serpiente para nada rara. Cuando pasamos a una especie rara, estamos hablando de una especie que no es tan habitual de ver, incluso puede llegar a ser que pase desapercibida estando presente por las costumbres que tiene. Cuando hablamos de ocasional, ya estamos hablando de un hallazgo más curioso, no una especie exótica, pero sí algo que aparece muy pocas veces. Hay especies que son demasiado ocasionales, incluso es llamativo el encuentro, pero son nativas del lugar. Y estamos hablando de extrañas o indeterminadas cuando son especies que en realidad se consideran exóticas al Río de la Plata, pero que por determinadas características o condiciones pueden llegar a aparecer. Bueno, continuando entonces con la charla, ya finalizando la introducción, espero no haberme extendido demasiado, muestro estas fichas, son los nombres comunes, si bien cada ficha va a figurar también con el nombre científico de la especie, nos vamos a manejar más con nombres comunes. El nombre científico es muy importante porque el nombre común varía mucho de pueblo en pueblo. En diferentes localidades un mismo animal tiene diferentes nombres. Entonces es muy importante manejarse con nombres científicos para estar seguros de qué estamos hablando. Pero el uso popular, por supuesto, corresponde más bien a los nombres comunes. No me voy a poner a leerlos porque vamos a verlos ahora uno por uno. Cada una de estas especies son las que vamos a ver a continuación. Iniciamos entonces, primero hablando de otros reptiles. Esto van a ser solamente dos fichas que corresponden a especies que no son ofídeos, pero que muy frecuentemente se confunden con ofídeos. Iniciamos primero los anfisbénidos. Esto es a lo que me refería, esto es otro grupo, ¿sí? Dentro de los escamosos, es otro suborden, no es una serpiente y es muy frecuentemente confundido con una serpiente o incluso a veces con una lombriz grande por las condiciones que tiene este animal. Es un reptil, es completamente inofensivo y es común en Buenos Aires. Como no es una serpiente, no categoriza entonces ni como peligrosa, ni como de peligrosidad nula, porque simplemente no tiene veneno, es un animal absolutamente inofensivo. También se lo conoce como víbora de dos cabezas, es un animal propio de pastizales, si bien, insisto, no es raro en ambientes urbanos. A mí me ha pasado muchísimas veces de enterarme que aparece en una casa, de alguien levanta un cantero viejo en el fondo, o haciéndose una excavación, por una instalación o por una reparación de cañerías de agua y aparecen estos animales que generan un ataque de pánico completamente injustificado. Por lo general son reventados con algo, atados con una pala, con un ladrillo, todos actos absolutamente innecesarios porque se trata de un ser completamente inofensivo. Esta especie se puede encontrar en Buenos Aires, Santa Fe, en Córdoba, también es bastante común en Uruguay e incluso el resto del país también presenta otras especies de anfisbénidos que son muy parecidas entre sí. Sepan que diferenciar anfisbénidos es ya una temática profunda dentro de la herpetología. La herpetología es la rama de la zoología que estudia los reptiles. No nos vamos a enroscar con eso. Sí podemos hablar entonces de la identificación del animal. Presenta un cuerpo muy similar a una lombriz, con esos cilindros concéntricos, por supuesto, a lo largo del cuerpo del animal, digamos transversales.
con un color más bien rosado, muy parecido, insisto, a una lombriz, y la dificultad para la percepción de los ojos. Vamos a ver un par de fotos. Son animales pequeños, estamos hablando siempre de animales de pequeño tamaño, con las filas de escamas que pueden ver acá en la imagen de la izquierda. Perdón, acá me comunican unos compañeros que se corta la charla. Les hago un pequeño consejo. Si la charla se corta demasiado, retrocedan unos segundos. Retrocedan 30 segundos, 60 segundos y lo van a poder ver mejor al video más de corrido. Prosigo con la explicación. A la derecha podemos ver la figura de la boca, ¿sí? Eso es una visión ventral. Podrán ver la comparación con una uña. Eso es un tamaño estándar en una víbora ciega. Y acá tenemos una imagen de la cabeza. Se percibe bastante bien el ojo, cosa que es muy difícil en vivo. Esto es por la calidad de la fotografía. Por lo general los ojos no se ven bien. Sí se visualizan a la perfección en esta foto los anillos. Esto tiene que ver con que es un animal subterráneo y como consecuencia ese formato le viene muy bien, como a las lombrices, para poder transportarse directamente por galerías subterráneas. Pasando a una especie similar, pero ya dentro, por supuesto, de otro suborden, esto pertenece a los lagartos, encontramos a la viborita de cristal, el Ophioides vertebralis. Nuevamente encontramos entonces a otro reptil, no es una serpiente, que se confunde con ellas. Nuevamente es un animal propio de pastizales y puede ser encontrado en ambientes urbanos. Me ha tocado saber de varios hallazgos de estos animales en los alrededores de La Plata, ¿sí? En Olmos, en Los Hornos, en Colonia Urquiza, son animales más frecuentes de aparición. Lo encontramos distribuido por casi toda la provincia de Buenos Aires, también por Santa Fe y por Entre Ríos, el sur de Córdoba. Lo podemos identificar por la presencia de las bandas alargadas, a diferencia de los anfisbénidos que presentan los anillos concéntricos en estos animales, en los ophioides. No vamos a encontrar anillos visibles y lo que vamos a ver son bandas de pigmento, ¿sí?, a lo largo del animal, y la presencia de una cabeza mucho más grande que algunas serpientes que le son similares, que las vamos a ver más adelante. El tono es de marrón claro y una presencia que es muy importante, una característica anatómica muy importante, es que tienen párpados. Las serpientes no tienen párpados. Estos animales sí. Los lagartos tienen párpados, las serpientes no. Y otra característica muy importante, que es lo que le da el nombre, es el muy fácil desprendimiento de la cola. Si uno lo toma de la punta de la cola, la rompe y se queda uno con el pedacito de cola mientras que el animal se escapa. Ahí pueden ver a un ejemplar, incluso este tiene la cola cortada y que le ha vuelto a crecer. Por cierto, esta no es un Ophioides vertebralis, este es otra especie, esto es Ophioides intermedius. No importa, porque verán que los cambios son muy imperceptibles, son muy difíciles de percibir y no me voy a meter en eso porque no son cuestiones prácticas, por lo menos a esta exposición. Hay algunas especies que se parecen mucho entre sí y las voy a dar en una sola ficha. Sí, se puede ver muy bien cómo es la continuación, sí, de las bandas longitudinales de color, como una camiseta de fútbol, que en este caso son tonos diferentes de marrón. Ahí vemos una foto de la cabeza más precisa, donde incluso se puede visualizar muy bien la presencia de párpados. Pasando ahora sí, después de esa breve introducción con otros reptiles, a ofidios, nos vamos a concentrar en cada una de las especies de serpientes que pueden aparecer en Buenos Aires. La primera en la que me quiero concentrar, por ser importantísima, en base a la peligrosidad, es la yarará grande. Y que muy poca gente sabe que esta especie es completamente normal en Buenos Aires, sobre todo en la ribera.
El nombre científico es el que pueden ver, es Botrus alternatus, y es una especie compartida con todas las provincias del litoral. La yarará grande es el único representante de la familia de los vipéridos que vamos a encontrar en esta zona. También la van a encontrar con nombres como víbora de la cruz, crucera, yarará común mismo. Si bien es un animal que en toda el área chaqueña y en la ribera paranaense puede aparecer en pastizales y en zonas no necesariamente cercanas a los ríos, en nuestra región lo vamos a encontrar muy asociado a la costa del Río de la Plata. ¿Sí? Estamos hablando de un animal que vamos a encontrar sin ningún tipo de rareza en la Reserva Costanera Sur, por ejemplo. A mí me ha tocado verla también en Hudson, en la costa de Hudson, en el conurbano sur, ¿sí? En Partido de Berazategui, también en Punta Lara y en las islas Santiago y Paulino como una especie común. La presencia directamente pasa a ser habitual, es un animal que no es en absoluto raro. Incluso si entran a grupos de fotografía de la naturaleza y van al área de la ribera rioplatense o a las localidades o reservas de la costa del Río de la Plata, van a encontrar que hay muchísimas fotos de yarará. Es un animal común de aparición. La peligrosidad es alta. Es una de las muy pocas serpientes que entran en esa categoría. La dentadura es solenoglifo. Y la identificación principal es por el dibujo lateral que presenta tanto al costado izquierdo como al derecho. La cabeza sí es triangular en este animal, es marcadamente triangular, es una cabeza con forma de punta de flecha directamente. Los colores son más bien opacos, ¿sí? No presenta ningún color vivo, no presenta colores rojos, la panza es blanca, color crema incluso, y los dibujos son incluso a veces oscuros, ya hasta pareciéndose en algunos casos, en algunos ejemplares, ya a un color negro. Ahí pueden ver una fotografía exponiendo los dientes, ¿sí? La característica que presentan los colmillos solenoglifos entonces de la yarará, que abriendo la boca emergen hacia adelante y le permiten inocular el veneno inyectando directamente esos dos colmillos nada más, ¿eh? O sea, el ataque de una yarará funciona como una puñalada, no es un mordisco, no es un animal que nos va a morder como un perro, sino que directamente nos está golpeando con los dos dientes y después se está retirando. Es un golpe muy rápido. El veneno es necrótico, por lo que genera una sensación de quemadura en el momento de inoculación. Uno no se queda preguntándose si lo mordió una yarará o no, porque enseguida empieza a sentir un ardor muy fuerte, es muy doloroso y requiere obligatoriamente de la hospitalización de la persona. La principal identificación, insisto, entonces, es por la observación de este dibujo. Más allá de que hay varias especies que se conocen como falsa yarará por tener similares los colores o el grosor del cuerpo o alguna otra característica, vamos a encontrar que este dibujo es absolutamente exclusivo de la especie. No hay otro animal, otra serpiente que tenga este formato de dibujo en el cuerpo. Esa estrella con una figura, digamos, con forma de riñón, por así llamarlo, alrededor, es absolutamente exclusiva de la yarará, tanto como pueden ver en la fotografía de la derecha, al costado izquierdo como al costado derecho. Y por último, quería mostrar la distribución. La distribución se muestra en Argentina, por supuesto. Esta especie también está presente en la mayor parte de Uruguay, está presente en el sur de Brasil, está presente en la mayor parte de Paraguay. El mapa simplemente está mostrando el área de distribución en la República Argentina. Podemos encontrar que llega al Río de la Plata de manera marginal y también está presente en los sistemas serranos de la provincia de Buenos Aires, en ambos, tanto en La Ventana como en Tandil. En el Río de la Plata la podemos encontrar desde el delta del Paraná hasta el sur de la bahía de San Borombón, ¿eh? Hasta puede ya aparecer en localidades como San Clemente. De hecho, en Punta Rasa hay yarará. Si lo buscan información sobre la reserva Punta Rasa, van a encontrar que es una serpiente común en ese lugar. Pasando ya a la siguiente,
con las siguientes fichas voy a ser un poco más breve. Encontramos la culebra militar, la Erythrolampus semideus. Esta es otra especie muy habitual en la provincia de Buenos Aires y en la ribera rioplatense. Es el primer dipsálido que vamos a ver, la primera culebra real que estamos encontrando, también llamada culebra verde oliva o culebra verde. Van a encontrar una característica interesante en el Río de la Plata. Acá los ejemplares son mucho más oscuros, hasta llegan a tener un tono más bien amarronado a veces, mientras que en áreas más boreales, más al norte, en Entre Ríos, en Corrientes, en Uruguay, van a ser ejemplares mucho más verdes. Tiene un color realmente verdoso. Mientras que en el Río de la Plata, insisto, son más oscuros. Incluso eso presta a que se las confundan con algunas otras culebras. Este sí es un animal muy típico de humedales. Si bien lo vamos a encontrar en la ribera de manera frecuente, también lo vamos a encontrar alejado del río en diferentes áreas inundables. Es un animal muy común en Tigre, es un animal muy común en la reserva Ribera Norte, en San Isidro, por ejemplo. Diría que en esa reserva de San Isidro es la serpiente más común de encontrar. También es común en Costanera Sur, también es muy frecuente en la localidad de Punta Lara. La vamos a encontrar en toda la cuenca del Paraná, está en Entre Ríos, está en Corrientes, está en el sur de Brasil. Es un animal completamente inofensivo. Más allá de que puede ser medio impresionante porque es una culebra grande. Es una culebra que supera los 40-50 centímetros con bastante facilidad. Así que suele impresionar a veces por el tamaño. Si le vamos a encontrar un cuello marcado, a veces puede ya confundir por el concepto erróneo entonces de que las serpientes con cabeza triangular son todas venenosas, cuando no es así. La yarará tiene cabeza triangular y es muy venenosa, pero esta tiene una figura levemente triangular y no lo es en absoluto. La pupila es circular, es bien redonda, es una serpiente plenamente diurna. Y una característica interesante de la especie es que las escamas presentan los bordes posteriores oscuros, ¿sí? Ahí vemos una fotografía bien definida donde se nota muy bien el entramado, el escamado, y vemos que en cada porte, en cada ángulo posterior, en la parte más de atrás de cada escama, encontramos una pigmentación negra, haciendo entonces como una forma de red en el escamado de estas serpientes. Podrán ver también ahí que la cabeza es levemente triangular. No es como la yarará, que es mucho más evidente, pero presenta la base de las mandíbulas más ancha que el cuello y por lo tanto puede ya prestar una confusión con eso. Pasando a otra especie, vamos a encontrar este animalito, esta serpiente muy común, que es la culebra verdinegra, con alguna característica que es su tremenda diversidad de colores y formas. Bueno, de colores no, pero de formas de presentarlo sí. La culebra verdinegra pertenece a la misma familia que la anterior, sí, es una Erythrolampus, también conocida como culebra peñarol, sobre todo en Uruguay, por la conformación justamente de bandas negras y verdes, o negras y amarillas, amarillento, verdosas, en forma transversal a lo largo de su cuerpo. Es un animal también muy típico de humedales, muy típico de humedales. A mí me ha tocado saber de varios hallazgos en reservas lejos del río, pero con humedales, como la reserva de Pilar, la reserva de los Robles en Moreno, las lagunas de San Vicente. Estos lugares donde yo estoy citando no son los únicos donde están, pueden estar en absolutamente cualquiera de los municipios que conforman el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Pero bueno, me gusta citar por lo menos donde sé que son más comunes. Más allá de que, insisto, esto es una serpiente que no es rara en ningún humedal en buen estado de conservación, incluso en mediano estado de conservación de toda la provincia de Buenos Aires. Este sí es un animal de toda la provincia de Buenos Aires. También está presente en la cuenca del Paraná. Otra vez nos encontramos con una serpiente completamente aglifa. Y si bien, insisto, los colores pasan a ser siempre verde y negro, a veces puede ser amarillo y negro, los diseños son increíbles. A mí me ha tocado encontrar serpientes que presentan como una red de verde y negro, no presentan rayas.
Por el contrario, otras que son realmente una cebra, verde y negra. Me ha tocado ver serpientes que son todas verdes arriba y negras abajo. E incluso me han tocado otros formatos, ¿sí? A veces la cabeza es negra y el resto del cuerpo es verde. Son muy variables las formas de presentar los colores. Es muy, muy diversa. Y algo para destacar es la falsa agresividad de esta especie. ¿A qué voy con esto? Cuando esta serpiente se siente amenazada, inmediatamente aplasta la cabeza, como una cobra. Incluso cuando es un ejemplar grande, algunos ejemplares son bastante grandes, es muy intimidante visualmente. Sin embargo, incluso a la manipulación, es una serpiente que no ataca. Es una serpiente que no tiende a morder, no es para nada agresiva. Que quede claro, igual que yo con esto no estoy recomendando a nadie que manipule serpientes, mucho menos si no saben de qué se trata la especie. Lo cito porque hay grupos que trabajamos con serpientes, que trabajamos haciendo diferentes estudios con serpientes y a veces hacemos capturas parciales con posterior liberación y entonces uno conoce cómo es el carácter de las serpientes antes y durante una manipulación. Pero de ninguna manera aconsejo que se manipulen serpientes silvestres. Directamente me parece una práctica equivocada, cuando no se trata de un trabajo específico de herpetología. Esa característica de aplastar el cuello le ha significado varios ataques humanos por miedo. Uno ve la serpiente haciendo eso y lo primero que hace una serpiente temerosa lo primero que hace una persona temerosa de una serpiente, si una serpiente aplasta el cuello y comienza a tirarle ataques al aire, es reventarla con un palo, con una piedra, con lo que tenga a mano. Eso ha sido tristemente muy común y, insisto, es una serpiente que no es peligrosa. Es más, en Buenos Aires, las serpientes que son peligrosas, ninguna aplasta el cuello para atacar. Las serpientes que nos van a significar alguna amenaza por el veneno que tienen, ninguna aplasta el cuello. Así que cuando vean una peñarol, una verdinegra que hace eso, por favor no la maten, simplemente déjenla en paz. Bueno, mostramos un par de fotos que evidencian las diferencias de diseño que pueden presentar estas serpientes. Se alimentan principalmente de ranas, las van a ver con mayor frecuencia cuando estén en bañados donde abunden las ranas. Acá, por ejemplo, pueden ver un formato completamente distinto. Esto es una culebra verdinegra y la conformación, el fenotipo es completamente diferente. Esto es una subespecie distinta, no me voy a meter en subespecies en esta exposición, pero fíjense qué distinta que es. Directamente las escamas de arriba son grises, las escamas dorsales son grisáceas. Eso. Y bueno, sí, ese ejemplar, el de la fotografía, justamente está aplastando muy bien el cuello. Pasando a una especie más, vamos a encontrarnos con la culebra de los esteros, la Helicops infrateñatus. Esta es una especie que durante muchísimos años fue rara en Buenos Aires, si bien tenía registros, y en los últimos años se ha hecho particularmente común. Ha pasado a ser una especie muy habitual en su hallazgo. Es una serpiente muy, muy frecuente en las áreas del litoral, una serpiente muy frecuente en Corrientes, en el norte de Santa Fe, y por camalotajes han llegado en poblaciones importantes a Buenos Aires. Y a diferencia de otros años, en el presente, que el cambio climático está ayudando a que Buenos Aires se tropicalice un poco, han podido subsistir a los inviernos de Buenos Aires y ya han formado poblaciones estables acá. También conocida como culebra de bandas amarillas, se ha transformado entonces en algo más habitual. Incluso después de un camalotaje, den por seguro que es la serpiente más común que van a encontrar en la ribera, en la costa del Río de la Plata. La podemos encontrar en las reservas de Vicente López, en Costanera Sur, también bastante común en la reserva de Quilmes, en Bernal, ¿no? La reserva de la ribera de Wilde y Bernal. Una serpiente muy común en Punta Lara. Más agresiva, de eso ténganlo en cuenta, más allá de que es inofensiva, de que es una serpiente aglifa, es un animal con muy mal carácter, que muerde muy fácil. La mordida no reviste peligro, pero bueno, no es nada agradable. Habita toda la cuenca del Paraná y toda la cuenca del Uruguay.
la podemos identificar por las dos clarísimas bandas amarillas laterales que la cruzan de derecha a izquierda, de la cabeza a la cola, y una banda más incluso central, separadas estas tres bandas amarillentas por bandas oscuras, grises o azuladas, según el pigmento del animal. En los adultos la panza puede ser roja, mientras que los juveniles siempre la presentan de color amarillo. Acá podemos ver dos fotografías, ¿sí? En la de la izquierda se visualiza muy bien cómo es el entramado oscuro y amarillo del vientre o panza, mientras que la fotografía de la derecha es un animal mostrando su carácter. Acá podemos ver una fotografía del dorso, quizás no se ve demasiado bien, pero si tienen buena calidad de imagen van a ver las líneas laterales, ¿sí? El acebrado longitudinal que presenta azulado y amarillento. Otra especie muy parecida a la anterior, es del mismo género, está muy emparentada, es la culebra de panza roja. Tiene algunas diferencias, como bien lo pueden ver ya a primera imagen. La Helicops leopardinus. Esta es una serpiente menos común. Ya la categorizamos como rara. No es tan habitual encontrarla en la ribera bonaerense. También se la conoce como culebra bobera de agua, sobre todo por esas manchas laterales oscuras que se ven a lo largo. No solamente presenta líneas, sino esas formaciones circulares que se encuentran entre la cabeza y la cola, prácticamente en toda la longitud de la serpiente. Es un animal muy propio de la ribera, no la vamos a encontrar en pastizales esta vez. Nuevamente puede ser común, no sé si común, pero puede ser más frecuente su aparición en la Reserva Ribera Norte, en la Reserva Vicente López, en Costanera Sur, quizás también en el área de la ciudad universitaria, en la ribera de la ciudad universitaria de la ciudad de Buenos Aires. Este animal presenta las líneas rojas ventrales tocando el suelo y la panza bien roja, toda la panza roja muy visiblemente. Pero bueno, la característica más distintiva, insisto, son esos círculos oscuros que vamos a ver a los costados, a los laterales del animal. Si por algún motivo le vemos el vientre, también es muy distintivo, ¿sí? Es un rojo bien vivo, es algo muy, muy visible. Y bueno, otra vez nos encontramos ante un animal que varias veces es temido injustamente o lo matan por temor, considerando que es una serpiente venenosa porque tiene la panza roja. Insisto, una vez más, eso es falso, o sea, directamente falso. Las serpientes venenosas que tenemos acá, ninguna tiene la panza roja. Todas las serpientes que tienen panza roja en Buenos Aires y en Argentina son no peligrosas para el ser humano. Lo que sí, otra vez, al igual que la otra Helicops, es un animal con muy mal carácter. Es un animal que tiende a morder con mucha facilidad. Pasamos a otra especie, la Paraphimophis rústica, antes conocida como Clelia rústica. De hecho, mucha gente le sigue diciendo por ese nombre. Culebra marrón es el nombre criollo más común. Me interesaba poner una foto de la cabeza porque es muy confundida con la culebra militar, ¿sí? Con la Erythrolampus semideus, y las diferencias principales las vamos a encontrar en la cabeza. Vamos a encontrar que este animal tiene el cuello casi imperceptible, a diferencia de la culebra militar, donde el cuello es mucho más visible. Y también nos vamos a encontrar con que la parte posterior de las escamas sigue siendo marrón, o sea, los bordes de las escamas no presentan esos bordes negruzcos tan claros, tan propios que encontramos sí en la culebra militar. También este animal vamos a ver que el dorso y el vientre tienen un color muy diferente entre sí. Estamos hablando de un animal de pastizal. Aclaro que el nombre de Musurana parda es poco utilizado. Se conoce mucho como Musurana a otra especie, que es mucho más típica del Chaco y de Paraguay y que no llega hasta Buenos Aires. Por lo general, cuando alguien habla de una musurana, está hablando de esa especie y no es esta. Esta se conoce como Musurana parda, más comúnmente como culebra marrón. Se le llama también culebrera porque tiene la costumbre de comerse a otras serpientes. O sea, es un animal ofiófago. Se alimenta de otras serpientes.
muy común en toda la provincia de Buenos Aires. Este es un animal común en el Río de la Plata, en la Sierra de Tandil, en la Cuenca del Salado, en las zonas de Junín, de Chacabuco, de Olavarría, en casi toda la provincia de Buenos Aires. Es una serpiente no solamente poco peligrosa, sino muy dócil, muy raro que ataque. Pero hay que destacar algo, la peligrosidad ahí la ponemos como nula con un signo de pregunta, porque en realidad es una serpiente opistoglifa. Sí, es una serpiente que tiene veneno, pero nunca lo aplica, ¿sí? No ocurre que el animal represente un peligro para el ser humano. Sepan igual que si se le causa dolor, se le está manipulando, puede llegar a morder, y al ser opistoglifa nos categoriza como inofensiva. De todas maneras, la toxicidad del veneno es de moderada a baja. No hay personas que terminen hospitalizadas por un accidente con una Paraphimophis rústica. Pero bueno, no podemos decir que sea de peligro nulo al ser una serpiente opistoglifa, más allá del carácter tremendamente dócil que tiene. Insisto entonces, la coloración es dorsal marrón, bien castaña, el vientre es más claro, la cabeza en punta, me refiero a que el hocico es incluso bastante más angosto que la base de la cabeza, eso es notable, y el cuello es muy poco evidente. Acá podemos ver una fotografía longitudinal del animal, es una serpiente con pocas características sobresalientes. Cuando pasamos a la cabeza, sí encontramos esa condición de que es bastante puntiaguda, sin presentar un cuello marcado, el cuello es casi imperceptible, presenta así la cabeza en punta e incluso el hocico bajo. ¿Sí? Digamos, entre la frente y el hocico encontramos un declive. Eso también es bastante característico. Este animal lo podemos llegar a encontrar con relativa facilidad en pastizales, como los que podemos encontrar periféricos al AMBA, ¿verdad? Estoy hablando de áreas como los partidos de Cañuelas, de Las Heras, de General Rodríguez. También hay registros en Santa Catalina, en la Reserva Santa Catalina, en Lomas de Zamora. Esta es una serpiente que le he visto más de una fotografía, así que no es para nada rara en ese lugar. Pasando, encontramos las culebras ojo de gato. Son dos especies. La voy a dar como una sola porque las diferencias son muy sutiles, ya son campo de la herpetología, e incluso a veces se discute en una fotografía entre herpetólogos si es una hipocoña o una strigatus, así que no me voy a meter. Simplemente son culebras ojos de gato. A cuestiones prácticas es equivalente. Estamos hablando de una serpiente, sí, donde la principal característica es la pupila elíptica, la pupila alargada, que es lo que da el nombre de ojo de gato. Eso, insisto, tiene que ver más con una costumbre crepuscular o nocturna que con que el animal sea muy peligroso. De todas maneras, esta serpiente la categorizamos en peligro bajo, porque es opistoglifa. Presenta esa figura pigmentada así posterior al ojo, esta línea posterior al ojo muy evidente, y estas líneas discontinuas, tanto en maxilar superior como inferior, ¿sí? Tanto en la boca superior como en la mandíbula, transversales, este acebrado transversal en la cara. Mientras que el color es más bien castaño. Estamos hablando de un animal bastante propio de la ribera, muy raro de encontrar lejos del río, rarísimo de encontrar lejos del río, pero en la ribera no tan extraño. Nuevamente entonces pasa a ser un animal factible de encontrar en Ribera Norte, en Costanera Sur, en Punta Lara, en Paulino, en Isla Paulino, en Berisso, por si alguien no ubica. Pero la categorizamos con una presencia rara. No es habitual como una helicops o como una culebra militar. Puede aparecer, no es un animal exótico. Lo encontramos en toda la cuenca del Paraná y en toda la cuenca del río Uruguay, tanto en Argentina como en la República del Uruguay. Insistimos en que, si bien no hay registros de accidentes graves en toda la historia con esta serpiente, así que no podemos categorizarla como peligrosa de ninguna manera,
hay que decir que es opistoglifa. Y eso nos obliga a destacar una peligrosidad de tipo baja, pero presente al fin y al cabo. Pasamos a mostrar una foto más, una imagen en este caso de un juvenil. Se puede visualizar diferentes formatos, ¿sí?, en un reticulado de distintos tonos de castaño, tanto en el dorso como en el lateral del cuerpo. Se repite, por supuesto, esta coloración en los adultos. De todas maneras suelen ser más grandes, ¿eh? Este animalito justamente es una serpiente muy juvenil, muy recientemente nacida. Pasamos a otra especie, un animal muy común en pastizales, que es la culebra de 2 bandas, la Ligophis anomalus. Otro animal muy dócil y muy frecuente, muchas veces dado a muerte por el miedo atávico a las serpientes injustificado, cuando se trata de un animalito completamente inofensivo para el ser humano. Creo que más conocida incluso como culebra deslistada, también se la conoce como culebra de la banda roja, un animal común en los pastizales de Buenos Aires, de toda la provincia de Buenos Aires, sin ser la excepción el área metropolitana, una especie con registros en Luján, en Pilar, en Marcos Paz, en el área más occidental de Merlo y Moreno, ¿sí?, en el área de los Robles y del dique San Francisco, donde nace el río Reconquista, un animal común de encontrar. En San Vicente, nuevamente, los pastizales del partido de San Vicente, que tiene distribución no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en pastizales en su conjunto, hasta Córdoba y en la parte más húmeda de la provincia de La Pampa, o sea, la más nororiental de la provincia de La Pampa, también la podemos encontrar. En Uruguay tiene una rareza, se encuentra solamente en la costa, no se encuentra en el interior del país, pero sí en la zona costera, sobre todo del estuario del Río de la Plata. La peligrosidad, insisto y repito, nula, absolutamente nula, encima dócil. Sí es muy evidente la presencia de 3 bandas a lo largo del dorso, amarillentas, perdón, 2 bandas, me retracto, de 3 bandas a lo largo del dorso, 2 laterales amarillentas y una central roja. El vientre bien claramente colorado, una serpiente con una panza roja muy evidente y con ese acebrado, esas figuras negras laterales también, tanto a izquierda como a derecha, varias escamas negras también en el dorso, las pueden ver ahí en la fotografía, formando un patrón de colores que le es exclusivo. Es una serpiente que es imposible confundírsela con otra. Simplemente es una culebra listada, pero con seguridad. Uno sabe que es esa especie, no se parece a otra. Bueno, pasamos a la siguiente. A la Philodrias patagoniensis, culebra ratonera, también conocida como yuyera, culebra pastizal. Un animal otra vez común en pastizales, común en todos los pastizales de la provincia de Buenos Aires y de amplia distribución en Argentina, muy amplia distribución en Argentina. En Argentina, en Uruguay, en Paraguay también. Una serpiente que la encontramos en Buenos Aires, en La Pampa, en Mendoza, en San Luis, en Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, sur de Brasil. Está con una distribución fabulosa. Creo que es de las serpientes que estamos viendo la que tiene mayor distribución. La dentadura es opistoglifa, es una serpiente de peligrosidad baja e incluso con esta sí hay registros de accidentes bastante feos, de personas que han sido mordidas por esta especie y la han pasado bastante mal, ¿sí?, con formación de ampollas muy grandes en lugar de la mordedura, con problemas de coagulación en la sangre, con mucho dolor. No es algo lindo de vivir, así que es una serpiente para tenerle mucho respeto. Si bien no existe un solo registro de una persona muerta en toda la historia con estas serpientes en Argentina, sí hay registros entonces de accidentes que obligan a decir que es una serpiente para respetar. La identificación del animal es con un reticulado directamente amarillento. En el dorso sí, una coloración tipo arena, por eso lo pongo de esa manera.
con la cabeza muy característica. La cabeza es alargada, es una cabeza grande, alargada y con una pequeña conformación triangular también. Y algo que es muy evidente, que no lo puse en la ficha, me olvidé de eso, lo digo, es que el iris es amarillo. Esto yo sé que una persona que la ve a un par de metros de distancia no lo distingue. Pero sépanlo que si se cuenta con una fotografía, con una imagen de la cabeza cercana del animal, se puede identificar por el iris amarillo. Eso es bastante propio de esta especie. Si acá encontramos una fotografía entonces que muestra ese dorso, esa formación dorsal de escamas que presentan como un arenado de amarillo, de tonos de amarillo y gris, colores bastante poco visibles. Y sí, una órbita grande. El ojo es grande, incluso en comparación a otras serpientes. El ojo es grande, es algo llamativo. Y nuevamente nos encontramos ante un animal que se caracteriza por mal carácter. Muerde fácil. Ahí se puede ver, sí, con bastante facilidad, o muy evidentemente, el iris amarillo, ¿sí? La tonalidad amarillenta del iris del ojo. La pupila negra y el iris rodeando la pupila de tono amarillento. Esa fotografía también es de un ejemplar juvenil. Siguiente, dentro del mismo género, nuevamente unas filodrias, la culebra verde, Philodria sativa, es un animal también con peligrosidad baja. Otra culebra entonces del género Philodrias y por lo tanto de dentadura opistoglifa. Culebra verde esmeralda, también conocida, muy ribereña, muy ribereña. Un animal que es muy raro encontrar alejado del río nuevamente, lo vamos a encontrar en Costanera Sur. Lo podemos encontrar con muchísima mayor frecuencia en la zona más austral del Río de la Plata, ¿sí? Hay muchos registros en Magdalena, en Punta Indio, en la costa de Atalaya. Esa es la zona más frecuente para la aparición de esta serpiente en el Río de la Plata. Hablando dentro de su distribución en el Río de la Plata, como pueden ver en la ficha, habita toda la cuenca del Paraná, ¿sí? Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, e incluso se la puede ya encontrar en el área de Yungas. Podemos encontrarla en Tucumán, podemos encontrarla en Santiago del Estero. Y también en Uruguay y en Paraguay. Nuevamente encontramos un animal con mal carácter, es fácil que muerda y aparte esto es muy característico, muy ágil. Es un animal que ataca muy rápido, que manteniéndole una distancia prudencial nunca quiere atacar. No es un animal que te ve y te va a atacar, eso no existe, eso no pasa con ninguna serpiente de estas que estamos hablando en esta charla. Siempre que una serpiente ve a un ser humano, trata de evitarlo. Cuando un ser humano tiene un accidente con una serpiente es porque la fue a buscar o porque accidentalmente la pisó, pero nunca porque la serpiente te vino a morder. Eso no sucede. Insistiendo entonces con la identificación de esta especie, tiene un verde manzana muy claro, un verde clarito y visible, muy llamativo, muy vivo. Un animal con forma de cinta, ¿sí? Una serpiente muy con forma de cinta, delgada y larga. Con la característica de que el vientre es más claro, a veces incluso se puede llegar a ver blancuzco. Si bien lo más común es que sea un tono verde más claro. Y a veces muy sutil, a veces más evidente, esto varía mucho según los individuos, presentan unas escamas negras justo atrás del ojo. Otra característica de la especie, también, igual que la anterior, es que presenta el iris dorado. El iris de los ojos lo van a ver de tono dorado. Acá en la fotografía pueden ver un animal, si bien tiene algunas retenciones de muda en el dorso, con el verde manzana bien característico de esta especie. Otra especie que se le dice popularmente de la misma manera, culebra verde, pero que en este caso es una Erythrolamprus, ¿sí? Pertenece al mismo género que la culebra peñarol o que la culebra militar, y como consecuencia es una serpiente aglifa inofensiva, completamente inofensiva. Más conocida como culebra verde de panza roja, porque presenta esa característica de manera llamativa. Es una serpiente, en este caso sí, extraña en la costa del Río de la Plata. ¿Sí? Es muy raro encontrarse esta serpiente. Muy poco común. Pero
puede llegar a aparecer. Hay algunos registros históricos, más que nada, sobre todo en el delta del Tigre. Es un animal que presenta una franja central de tono más bien morado, bastante evidente. Y en este caso, justamente, a diferencia del anterior, el iris es oscuro, si el ojo es completamente negro. En eso hay una diferencia marcada con la culebra verde Philodrias, con la Philodrias estiva. Aparte del carácter, este es un animal dócil, es un animal que es muy raro que muerda. Ahí en esa fotografía podemos ver la muy llamativa panza roja, sí, es un rojo vivo, muy visible, a diferencia del anterior, que es un tono más bien o verde claro o directamente blancuzco. Aparte suele ser más chica. Bueno, pasando ya a serpientes fosoriales. Vamos a hablar un poco de las epictias. Son dos especies, en este caso, Epictia albipunta y Epictia munoai. Culebritas de dos cabezas. Como podrán ver, estamos hablando de animales muy pequeños, muy chicos. Eso es un ejemplar adulto. Eso de la fotografía no es un juvenil, sino directamente un espécimen adulto. Como ya lo dije con las culebras ojos de gato, son dos especies muy parecidas entre sí y no me voy a poner a explayarme en esta charla sobre diferencias porque no viene a tema. Simplemente sepan que son especies que pueden aparecer. Lo ponemos como de presencia ocasional. En realidad la presencia es poco determinada. No sabemos qué tan comunes son, porque son muy difíciles de ver. Es común que estén presentes y que no las veamos, porque hacer fosoriales, propias de pastizales, pero fosoriales, es muy común que pasen toda su vida dentro del suelo, de un terreno incluso, y que no sean observadas. Que una persona viva toda su existencia con una serpiente de estas en el fondo de la casa y que nunca la vea. La distribución es por la llanura pampeana. Las diferentes especies tienen diferente distribución, pero las podemos encontrar en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Como pudieron ver en la fotografía, el dorso es rayado a lo largo y la cabeza realmente es indiferenciable de la cola a primera vista. Cuando uno lo ve por primera vez, no sabe cuál es la cabeza y cuál es la cola de la serpiente. Ambas son cónicas. Eso es muy llamativo. La dentadura es aglifa, es un animal absolutamente inofensivo y en cualquier caso de muy pequeño tamaño. Esta es una fotografía, por ejemplo, prestada, digamos, pedida prestada y muy gentilmente dado el permiso para compartirla en esta charla por parte del grupo El Renacer de la Laguna de la Facultad de Veterinaria de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Esta fotografía es en el predio del barrio de Agronomía, de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Esta fotografía es del centro urbano de la ciudad de Buenos Aires, como para que lo tengan presente. De hecho, también las Philodrias están registradas en el mismo predio, que aprovecho para comentarles a quien no lo supiera, dentro del predio de la Facultad de Veterinaria de la UBA hay un grupo que conforma este título, que se agrupa bajo este título de Renacer de la Laguna, que se encargan de una restitución ambiental en un pequeño humedal dentro del predio de la universidad. A quienes recomiendo seguir en Facebook, que es muy interesante el trabajo que hacen y todos los aportes educativos que comparten. Bueno, esta fotografía es de ellos. Es un animal que, por lo tanto, presente ahí puede estar presente en prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires y nosotros simplemente no saberlo. Insisto, igual, no hay un animal más inofensivo que este. Ténganlo presente que no tiene ningún tipo de amenaza, no constituye ningún tipo de amenaza. Pasamos ahora a las falsas yarará. Vamos a hablar de dos especies. Voy a tratar de no extenderme demasiado porque se está haciendo muy larga la charla y ya pasa a ser tediosa. Pero bueno, estas son interesantes sobre todo para diferenciarlas justamente de la yarará verdadera. Esta, la falsa yarará ocelada, tiene la peculiaridad igual de que es una serpiente opistoglifa, por lo tanto no vamos a decirla inofensiva. Pero bueno, no tiene nada que ver el nivel de peligrosidad con la yarará verdadera.
En este caso es un disádido, ¿sí? No pertenece a uno de los vipéridos como la yarará verdadera, sino que es una culebra. También conocida como caracolera, ya que incluye en su dieta babosas y caracoles. Es un animal muy propio de pastizal, más ocasional en Buenos Aires. Incluso diría que el Río de la Plata es el extremo sur de su distribución natural. La podemos llegar a encontrar en llanura pampeana, pero más bien en la llanura pampeana de Córdoba, de Santa Fe, y en el área chaqueña sí mucho más habitual. No es un animal que llegue más al sur del Río de la Plata. El dorso presenta dos filas, ¿sí? Como pudieron ver, de semicírculos separados por una línea central entre sí. Y las escamas posteriores a la cara son bastante típicas, bastante características. El vientre sí se confunde un poco con el vientre de la yarará porque nuevamente es de color crema. Pero los laterales no. No presenta en absoluto figuras similares a ese dibujo estrellado con una forma riñonada rodeándolo, seriado, que vimos en la yarará, en la Botros alternatus. Este animal presenta semicírculos y las figuras no son para nada definidas. Como consecuencia, no se parece a una yarará. Ahí pueden ver tanto los semicírculos enfrentados entre sí a la línea dorsal central, como unos pequeños círculos laterales que a alguna persona en una vista muy rápida o quizás el animal escabulléndose entre los pastizales le pueden ya aparecer dibujos laterales similares a los de una yarará. También se puede ver las líneas y las marcas muy características laterales a la cabeza hacia atrás del ojo. Eso puede llegar también a confundirla en una visión rápida con la cabeza de una yarará. Igual, si ven cabezas de una yarará real, de una Botrops y cabezas de una Tomodon, si ven ambas a la vez, van a ver más diferencias que similitudes. Van a ver que no son tan parecidas. Insisto, igual es una serpiente opistoglifa, así que también se le tiene mucho respeto. Ahora pasando a esta otra especie de la imagen, la falsa yarará ñata, también conocida como Genodon dorbigni por nombre científico, o falsa yarará de cola roja, un animal muy común, ¿sí? Un animal frecuente de encontrarse en pastizales, un animal muy común en el área de La Plata, un animal común en Luján, en Marcos Paz, en Magdalena. Y en este caso totalmente inofensivo, un animal que presenta dentadura glifa, una serpiente glifa que no tiene ningún tipo de riesgo, no representa ningún tipo de riesgo. Y nuevamente es un animal muy dócil, muy tranquilo, que de hecho al sentirse amenazada lo que hace es enroscarse alrededor de la cabeza, escondiendo la cabeza dentro de la rosca que forma y sacando la cola hacia afuera, como mostrando la punta de la cola, cosa que si algún depredador la ataca, lo que le lastime sea la punta de la cola y no la cabeza. Presenta así entonces una hilera de círculos negros centrales en la espalda, acompañados también por dos hileras de círculos laterales. Y la mayor característica es las escamas que forman la nariz, ¿sí? El hocico, respingadas hacia arriba, esa condición de ñata que lo hace tan evidente. De hecho, de las serpientes que podemos encontrar en el Río de la Plata y en los pastizales del Río de la Plata, es la única que presenta la nariz de esa manera. Y lo que es muy evidente, la cola roja. Ahí podemos ver las figuras entonces circulares en algunos laterales más desdibujados, no tan circulares, sino con una forma más indefinida. Y la cola roja levantada en este caso en el centro, o sea la panza, ¿no? La parte dorsal de la cola es igual que el resto de la espalda. Es el vientre el que presenta esa coloración roja viva, tan llamativa. Y la cabeza así con esa nariz respingada que tanto la caracteriza. Nuevamente nos encontramos con que no se parece a los dibujos que presenta una yarará. Y sepan, si bien no es parte de este tema, porque no es un animal de esta zona, tampoco se parece a una yarará ñata. La única característica que comparte con una yarará ñata es la nariz respingada. El resto del formato y los colores del cuerpo no tienen nada que ver. Bueno, ya casi cerrando la charla, vamos a pasar a las corales. Me gusta hacer la salvedad de que es un animal
rarísimo en Buenos Aires. Pero como su peligrosidad es tan alta y puede llegar a aparecer, hay registros históricos, las vamos a incluir. Tanto la Micrurus altirostris como la Micrurus vallicorifus, que no vamos a diferenciar entre sí porque otra vez no tiene valor práctico a la charla de hoy, que es simplemente de identificación. No estamos hablando de herpetología profunda. Las serpientes de coral, entonces, son de presencia extraña en Buenos Aires. Son animales mucho más propios de ambientes más boreales, de las selvas paranaenses, de Paraguay, incluso de Brasil. Es raro encontrarlas en un lugar tan austral como el Río de la Plata, pero hay registros. Claramente son animales que todavía no sobreviven a los inviernos en Buenos Aires, pero por camalotajes pueden llegar a aparecer. Dentro de las corales también se las puede llegar a conocer como corales de 3 bandas. Estos animales pertenecen a la familia de los elápidos. Estamos hablando de una familia totalmente diferente a las anteriores que estuvimos viendo. Son las únicas serpientes elápidas o pertenecientes a la familia de los elápidos que estamos viendo en esta charla. La peligrosidad es alta. O sea, el potencial del veneno de las serpientes de coral es altísimo, a punto de que son las más venenosas de todas las que estamos viendo en esta charla. La dentadura es proteroglifa, y eso incluso juega un factor en contra, porque son serpientes chicas, de pequeño tamaño, con los dientes proteroglifos también de pequeño tamaño, y muchas veces el mordisco por el cual inoculan el veneno no genera dolor. Y como el veneno no es necrótico, el veneno en este caso es neurotóxico, hay personas que a veces pueden ser mordidas por una serpiente de coral y no percibirlo. O sea, no sentir el dolor, por ahí vieron el movimiento de la serpiente, pero no sienten dolor y piensan, no me mordió. Y tiempo después comienzan a manifestar los signos de intoxicación que son graves. O sea, esto termina con la muerte de una persona. Así que hay que tener muchísimo cuidado con estos animales. Tiene una ventaja, y es que son tremendamente dóciles. Es rarísimo que una serpiente de coral muerda. Hay historias incluso de personas que han manipulado a una serpiente de coral sin saber lo que era y que no las mordió. Después se les ha agarrado un pánico tardío al enterarse que habían estado manipulando una serpiente peligrosísima, y la serpiente en ningún momento los atacó. Es una serpiente que es muy raro que ataque. Si no se le causa dolor, normalmente no ataca. De todas maneras, lo digo nuevamente, no estoy recomendando de ninguna manera que se manipulen estos animales, porque son las serpientes más venenosas que tenemos en Argentina. Independientemente de que los accidentes son muy raros por esta característica de baja agresividad de estos animales. Para diferenciarlas de falsas corales, más allá de que no son comunes tampoco las falsas corales en el Río de la Plata, pero bueno, en el resto del país sí, sobre todo en el área chaqueña son comunes las falsas corales y pueden estar estas dos especies o incluso otras especies de Micrurus que también se parecen y que también son serpientes de coral proteroglifas. Hay una característica muy propia en estas dos. Estoy hablando de estas dos especies. Y es que los anillos son concéntricos, completos, de espalda a vientre. Y vamos a encontrar que entre dos anillos rojos siempre vamos a ver 3 anillos negros. Separados entre sí por 2 anillos blancos. Esto lo repito. Entre 2 anillos rojos, 3 anillos negros. Eso es una coral. Estamos totalmente seguros. Acá en el Río de la Plata, esta regla no pretenden aplicarla en toda la distribución de las serpientes de coral, que desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Uruguay. Estoy hablando de estas dos especies que pueden aparecer en el Río de la Plata. Si vemos 2 anillos rojos y entre esos 2 anillos rojos hay 3 anillos negros, todos completos entre sí, es una coral. Si no cumple esa condición, no es una coral. Si entre 2 anillos rojos hay 2 anillos negros, eso es una falsa coral. Y lo digo porque hay varias especies, de las que llamamos en criollo falsa coral, que presentan ese dibujo, 2 anillos negros entre 2 anillos rojos. Y a una vista rápida, se parecen muchísimo. Lo que pasa es que tienen esta característica tan distintiva que claramente diferencia unas de otras.
La cabeza es cónica, chica, el cuello es totalmente indistinguible del resto, tanto del cuerpo como de la cabeza. O sea, la continuidad entre la punta de la cabeza y la cola es prácticamente permanente. No hay angosturas, no hay engrosamientos. Es una serpiente que no se distingue el cuello. No tiene la cabeza, pero en absoluto triangular. Y sí, al igual que una falsa yarará, si se siente amenazada, no si le causan dolor, si le causan dolor muy probablemente muerda, pero si se siente amenazada, si algo la asusta, en lugar de tirar a atacar, lo que hace es elevar la cola, levanta la cola, ofrece la cola como punto de ataque y esconde la cabeza. Eso es algo bastante típico. Acá vemos una fotografía, en este caso es de un ejemplar de Uruguay. Al igual que agradecía al Renacer de la Laguna, agradezco a Alternatus Uruguay, que también nos cedió el permiso para utilizar varias de sus fotos en esta exposición. Ahí pueden ver muy marcadamente cómo entre dos anillos rojos encontramos tres anillos negros, con un asebrado blanco. Es un formato absolutamente exclusivo. Más allá de que compartan colores con falsas corales, ese formato solamente lo tienen las corales. Por último, cerrando esta charla, cerrando esta exposición, vamos a hablar un poco de las viboritas de tierra, de la Zomophis genimaculatus y la Zomophis obtusus, especies rarísimas de encontrar en Buenos Aires. También llamadas culebrita de collar, culebrita castaña, culebra listada de 3 bandas, como pueden leer en la diapositiva. Muy propias de pastizales, pero más bien fosoriales. Mucho más propias del Chaco, del área chaqueña. En Uruguay también son más comunes que acá. En el Río de la Plata son rarísimas. De hecho, son muy pocos los registros de estos animales, a punto de que los ponemos como indeterminados. Nos queda la duda inclusive si es que hay poblaciones relictuales en Buenos Aires o si los hallazgos corresponden a ejemplares que han sido traídos en cargamentos de leña o de otra manera, en cargas comerciales, a Buenos Aires y han aparecido en Buenos Aires. Pero destaquemos que hemos tenido 2 hallazgos muy recientes. De hecho, presenté yo uno en conjunto con Luis Gianbeluca en el Congreso de Herpetología del año pasado, el hallazgo de uno de estos ejemplares en Berazategui, en el partido de Berazategui, lo que fue algo bastante llamativo, y se suma a la aparición reciente también registrada por Gianbeluca, muy pocos años atrás, 2 años atrás, en Lomas de Zamora, de un ejemplar en Lomas de Zamora. Como consecuencia tenemos 2 apariciones extrañas, muy cercanas en el tiempo, que nos hacen abrir los ojos como para tener presente que no vaya a haber una población de estos animales en esta región. No porque sea un riesgo en absoluto para el ser humano, son serpientes aglifas, pero es importante tenerlo presente, es importante saber dentro de la zoología, siempre nos importa saber la distribución de todas las especies, nos importa muchísimo conocer cuando una especie es nativa y cuando es exótica y cuando aparece por acción humana. Así que la vamos a categorizar como indeterminada, siendo que los hallazgos son muy recientes, pero pueden corresponder a accidentes, a llegadas accidentales. Más allá, insisto, de que no nos sorprendería que en realidad hubiese una población relictual que en este momento estamos desconociendo. El tono de estos animales es grisáceo, la cabeza es bien cónica también. En el caso de la Ginemaculatus presenta bien marcado un collar, ¿sí? Un collar posterior, entre comillas, collar porque es una cuestión de pigmentos, entre la cabeza y el cuerpo. Si bien la continuación del grosor es la misma, no vemos ningún tipo de cambio de grosor, ni angostura, ni aumento, se ve un collar blanco posterior a la cabeza, que no se ve en la Zomophis obtusus y que presenta así los laterales más negros, ¿sí? Quiero mostrarle 2 fotos. Esta es una Genimaculatus y esta es la serpiente que nos llegó de parte incluso de una estudiante de
de la Universidad de La Plata, que fue quien encontró la serpiente. Esta serpiente posteriormente fue liberada, claro. Se ve muy claramente el collarcito así, caudal, justo atrás de la cabeza, si bien ya está en lo que correspondería al cuerpo. Permite una diferenciación bien marcada de la cabeza y el cuerpo. Y acá vemos otro ejemplar de estas serpientes. Esta es una Obstusus, no presenta el collar, y sí presenta las bandas marrones laterales más oscuras, bien distintivas. Me gustaba también citar que se parecen a las bandas de los lagartos de cristal, ¿sí? De los ofiodes que vimos al principio, que no son ofidios. Pero bueno, estas sí son serpientes. Igual, estas son aglifas y los ofiodes son saurios, son lagartos. Pero bueno, tengan presente que las características de la cabeza son distintas y estos animales también, las Homophis, son más con forma de cinta, son mucho más delgadas. Y bueno, terminando, quería agradecer a todas las personas que aportaron fotografías para esta exposición. A David, a Isabel, a Germán, a los grupos mencionados, a Alternatus Uruguay, a Serpientes del Litoral, que también nos habilitaron fotografías, al Renacer de la Laguna, a Nacho Schuster, que me cedió también con muy buena voluntad fotografías de él, a los dos Daniel, a Daglo y a Pais, a Mariano González, que es guardaparques de la Reserva de Punta Lara, y también hemos utilizado fotografías de él en esta exposición. Bueno, agradeciendo también muchísimo a Fran Brito, que es el director del Serpentario Educativo del Tigre, donde también trabajo, ya lo dije al principio de la charla, y a quien pertenecen la mayoría de las fotografías que hemos utilizado. Así que bueno, muchas gracias a toda la audiencia nuevamente por la atención. Esto ha sido la exposición. Finalmente duró 1 hora y media. Ha sido bastante exacto en base a lo calculado. Me alegra mucho ver eso. Soy medio trastornado, obsesivo compulsivo con esas cosas. Y me encanta que haber dicho que iba a durar 1 hora y media y que haya ocurrido así. Espero que no haya sido muy pesado. Corto a continuación este video. Damos por finalizada la charla. Y en 5 minutos hago un segundo video por este mismo muro, donde voy a contestar preguntas que ustedes quieran hacer. Así que agradezco nuevamente la atención y nos vemos en el siguiente video.